5 años. Esa es la edad que tenía cuando aprendió la lección que lo destruiría todo. No en un salón de clases, no con palabras que un adulto le dijera directamente. Con una maleta que su padre empacó en silencio, en Nueva Orleans, un día ordinario de 1949, mientras la pequeña Angélica María miraba sin entender todavía que ese hombre que se estaba yendo no iba a regresar. Nunca. Que no había otra ciudad, no había otro compromiso, no había razón de fuerza mayor. Arnold Frederick Hartman, músico, acordeonista, hombre más cómodo entre notas que entre responsabilidades, simplemente decidió que su vida estaba en Estados Unidos y que su hija de 5 años estaría bien, que se las arreglarían solas. Esa frase no se la dijo nadie con palabras, pero el cuerpo de una niña de 5 años la escuchó con una claridad perfecta. Y esa frase grabada en el sistema nervioso de una criatura que todavía no distingue entre abandono y accidente, entre decisión y fatalidad, se convirtió en la instrucción invisible que dirigió 75 años de una vida que el mundo entero aplaudió sin saber lo que costaba por dentro. El rencor enferma. Eso dijo ella después. Lo dijo después del divorcio, lo dijo después del veto, lo dijo después del cáncer. Lo repitió tantas veces que se convirtió en su marca personal, en la frase que México le atribuyó como si fuera una filosofía elegida. Pero hay algo que nadie dijo en voz alta, que esa frase no era sabiduría solamente. Era la única estrategia de supervivencia disponible para una mujer que aprendió a los 5 años que sostenerse sola no era una opción. Era el único modo de vida que existía. Y hoy, a los 80 años, Angélica María vive en Miami, sola, con una enfermedad que nadie le diagnosticó correctamente durante casi 20 años y que le fue borrando la cara, la memoria y la salud mientras ella seguía sonriendo para las cámaras, porque eso era lo que sabía hacer, porque eso era lo único que nadie le había enseñado a dejar de hacer. Su nombre real era Angélica María Hartman Ortiz, pero México la bautizó con un título que registró legalmente, La Novia de México. 57 películas, 17 telenovelas, más de 200 premios. La voz de Mamá Coco en la película Coco. La voz que cruzó generaciones. Y aún así, al final, siempre cargó sola. Lo que Televisa, su exesposo y su propio cuerpo le hicieron, fue algo que nadie pagó. Y hoy vas a conocer cada uno de esos crímenes con nombres, fechas y documentos. Esta es la investigación que su familia, su industria y los medios enterraron durante casi 30 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que México eligió como su novia eterna. Primero, las palabras exactas que Angélica María dijo a su círculo cercano cuando descubrió que su esposo Raúl Vale no solo le era infiel, sino que llevaba 3 años construyendo una vida paralela completa con otra mujer, mientras ella grababa telenovelas, criaba a su hija y sonreía para las cámaras. Lo que dijo esa noche revela algo que nunca había mostrado en público, que cargar sola tiene un límite, y ella ya lo había cruzado. Segundo, el testimonio documentado de lo que ocurrió el día que agentes de seguridad de Televisa escoltaron a una niña de 7 años fuera del telecentro de Chapultepec. La misma niña que hoy es Angélica Vale, porque Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, decidió que los errores del padre se pagaban con la inocencia de la hija. Lo que ese episodio revela sobre cómo operaba el poder en la televisión mexicana es algo que la industria preferiría que olvidaras. Tercero, el testimonio de personas cercanas a Angélica María, que vieron cómo el síndrome de Cushing, una enfermedad que nadie le diagnosticó correctamente durante casi 20 años, le fue borrando la cara, la memoria y la salud mientras ella seguía trabajando. Seguía sonriendo, seguía cargando, porque eso era lo único que sabía hacer. Y cuarto, el documento de noviembre de 2025 que confirma que la historia se repitió. Angélica Vale, su propia hija, descubrió que su matrimonio de 14 años había terminado mientras cenaba con su esposo sin que nadie le avisara. La misma historia, la misma herida, otra generación cargando sola. Te aviso cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia lleva años intentando que el mundo olvide. Detrás de La Novia de México siempre hubo una mujer que aprendió desde los 5 años que las mujeres cargan, que las mujeres aguantan, que las mujeres no piden ayuda aunque se estén hundiendo. Eso la salvó en el escenario y la destruyó en la vida real.
Para entender todo esto tienes que volver al principio, no al principio de la fama, no al primer disco ni a la primera película, al principio real, al lugar donde se instalan las instrucciones que después operan en silencio durante décadas. Nueva Orleans, Luisiana, 12 de mayo de 1944. El mundo todavía estaba en guerra. Europa ardía. Los hombres volvían a casa rotos o no volvían. Y en una ciudad que olía a jazz, a río y a humedad pegajosa, nacía una niña que no sabía que su país no sería ese, que su idioma no sería ese, y que el hombre que la trajo al mundo tampoco sería suyo por mucho tiempo. Angélica María Hartman Ortiz. Hartman por su padre, Ortiz por su madre. Dos apellidos de dos mundos completamente distintos, que nunca lograron unirse de verdad, y que desde el principio anticipaban lo que vendría, una vida vivida entre dos lugares sin pertenecer del todo a ninguno. Aprendiendo desde niña que las únicas cosas permanentes son las que tú misma construyes. Su padre se llamaba Arnold Frederick Hartman. Era músico, tocaba el acordeón. Uno de esos hombres que viven más cómodos entre notas musicales que entre responsabilidades reales. No era un monstruo. No había drama visible, no había violencia, no había una razón grande y obvia que justificara lo que vino después. Había simplemente un hombre que cuando llegó el momento de elegir entre su vida y la vida de su familia, eligió la suya. Angélica tenía 5 años cuando Arnold tomó esa decisión. Se quedó en Estados Unidos. Así, sin escena grande, sin explicación que una niña de 5 años pudiera entender, su padre simplemente no cruzó la frontera con ellas. Su madre tomó a la niña, hizo las maletas y se fue a México a empezar desde cero. Imagínate eso, 5 años, la edad en que los niños todavía creen que sus padres son invencibles, que el mundo es un lugar seguro porque papá lo hace seguro. Angélica María tenía 5 años cuando aprendió que esa creencia era mentira, que los padres también se van, que los hombres también desaparecen, que a veces, sin que tú hayas hecho nada malo, sin que nadie te explique por qué, te quedas sola. Esa lección grabada en el cuerpo de una niña de 5 años la acompañaría el resto de su vida. No como recuerdo consciente, como instrucción, como la programación básica desde la cual todas las decisiones futuras se tomarían. Su madre se llamaba Angélica Ortiz, y era todo lo que Arnold Hartman no era. Presente, trabajadora, ambiciosa, absolutamente determinada a sacar adelante a su hija, sin pedirle nada a nadie. Angélica Ortiz no era una mujer común. Era productora de teatro, guionista, y con el tiempo se convertiría en una de las pioneras de las telenovelas infantiles en México. Una mujer que construyó su carrera en una industria dominada por hombres, en una época donde eso no era fácil ni aplaudido, y que lo hizo sin quejarse, sin doblegarse y sin dejar de ser madre. Pero ser madre y ser pionera al mismo tiempo tiene un precio. El precio es el tiempo. El precio es la presencia. El precio es que cuando tu madre trabaja 12, 14, 16 horas al día para que no les falte nada, hay momentos en que sí falta algo. Falta ella. Y la niña aprende a esperar. Aprende a entretenerse sola. Aprende que mamá siempre vuelve, pero que mientras tanto hay que arreglárselas. Y había algo más. La abuela de Angélica María, también llamada Angélica, también trabajaba como productora y escritora en México. 3 generaciones de mujeres llamadas Angélica. 3 generaciones de mujeres que trabajaban, que producían, que creaban. 3 generaciones de mujeres que aprendieron a sostenerse solas. ¿Sabes lo que es crecer en una casa de mujeres fuertes? Es inspirador y es aterrador al mismo tiempo, porque lo que ves todos los días se convierte en lo que crees que es normal. Y si lo que ves todos los días es a mujeres que sostienen todo sin pedir ayuda, terminas creyendo que eso es lo que se supone que debes hacer, que eso es lo que significa ser mujer, que la fortaleza consiste en no doblegarse, que la dignidad consiste en no pedir, que el amor se gana con el trabajo y no es algo que simplemente llega porque sí. Angélica María creció creyendo exactamente eso, y lo vivió durante 80 años. A los 3 años subió a un escenario por primera vez. 3 años, la edad en que la mayoría de los niños todavía tienen miedo de separarse de su madre para ir al jardín de niños. Angélica María tenía 3 años y ya estaba parada frente a un público, con luces en la cara, haciendo lo que su madre le decía que hiciera. ¿Fue una decisión de ella? No, no puede serlo a los 3 años. Fue la decisión de su madre, que vio en esa niña algo que el mundo todavía no podía ver y que decidió que ese algo no podía desperdiciarse.
Una madre trabajadora que amaba a su hija con toda la intensidad disponible, que no veía en ese escenario una carga, sino una oportunidad, que no estaba explotando a su hija, sino abriéndole puertas que ella misma no había tenido. Pero el efecto sobre la niña fue el mismo independientemente de la intención. A los 3 años, Angélica María aprendió que su valor estaba en lo que hacía en público, que cuando actuaba, cuando cantaba, cuando sonreía para la cámara, la gente la amaba, que el amor, en esta versión de la realidad, era algo que se ganaba con el trabajo y el talento, no algo que simplemente existía porque sí. Ese fue el intercambio que nadie le explicó, pero que absorbió de todos modos. El escenario te da el amor que las personas te quitan. Y cuando su padre cruzó la frontera en dirección contraria 2 años después, ese intercambio ya estaba grabado en su cuerpo con una profundidad que ninguna terapia encontraría fácilmente décadas después. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar cuando lleguemos al final de esta historia. La Ciudad de México de los años 50 era un territorio fascinante y salvaje para alguien que quería construir una carrera en el espectáculo. La televisión llegaba apenas a los hogares que podían pagar ese lujo. El cine nacional estaba en su época de oro tardía, ese periodo glorioso donde las películas mexicanas llenaban salas en toda América Latina y los actores eran tratados como dioses. Cantinflas llenaba cines en España. Pedro Infante había muerto en 1957 en un accidente de aviación y el país todavía estaba de luto. Y en ese hueco enorme que dejaban los ídolos que se iban, la industria buscaba desesperadamente caras nuevas, voces nuevas, algo que renovara el contrato emocional con el público. Angélica María llevaba 10 años actuando cuando tenía 13. 10 años de trabajo constante, de disciplina, de hacer exactamente lo que su madre y los directores le pedían, de aprender cada línea, cada canción, cada movimiento. No era una novata. Era, a los 13 años, una profesional con más experiencia que muchos adultos que llevaban la mitad de su carrera. Antes de los contratos grandes, antes de los discos que se vendían por miles, antes de que su nombre apareciera en letras gigantes en los carteles, hubo años de trabajo invisible. Años de proyectos menores donde la pagaban poco y la exigían mucho. Años de grabaciones en estudios con mala ventilación y peor acústica, donde el productor llegaba tarde y ella llevaba horas esperando sin quejarse, porque quejarse era el camino más rápido para que te reemplazaran. Hubo funciones de teatro donde el público era escaso y el frío del foro se metía en los huesos. Hubo programas de radio donde nadie sabía todavía si la televisión iba a matar ese medio. Hubo rodajes donde el director cambiaba el guión en el último momento y ella tenía que memorizar nuevas líneas mientras se maquillaban. Sonriendo, siempre sonriendo, porque eso era lo que se esperaba de ella. Y en todo ese tiempo, su madre estuvo ahí. Angélica Ortiz no era solo su madre, era su productora, su guardiana, su negociadora, la persona que revisaba cada contrato y que ponía el cuerpo cuando alguien intentaba aprovecharse. Una madre que había aprendido que en esa industria, si no ponías límites tú misma, nadie los ponía por ti. Imagínate eso, una madre y una hija navegando juntas las aguas sucias de la industria del espectáculo mexicana en los años 50. Sin agente, sin abogado, sin las protecciones que hoy, aunque sean insuficientes, al menos existen. Solo ellas dos, con su talento y su determinación, y la certeza de que rendirse no era una opción. Hubo noches de incertidumbre. Hubo momentos donde el siguiente proyecto no estaba claro. Hubo periodos donde el dinero que entraba apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Pero algo detenía a Angélica María cada vez que el cansancio se ponía demasiado pesado. Algo en su interior le decía que si aguantaba un poco más, si resistía una noche más, todo iba a cambiar. Tenía razón. A los 14 años, Angélica María graba su primer disco. No fue un accidente. Fue el resultado de años de trabajo acumulado. Una voz que se había entrenado en escenarios y foros y estudios hasta volverse algo reconocible, algo propio, algo que cuando sonaba en la radio hacía que la gente se detuviera a escuchar. El disco llegó al público con una velocidad que sorprendió incluso a quienes creían en ella. México de finales de los años 50 era un país que consumía música con una voracidad impresionante. La radio era el medio dominante. Las sinfonolas en los restaurantes y las cantinas ponían lo que el público pedía, y el público empezó a pedir a Angélica María. Esa noche, o ese día, o ese momento exacto en que escuchó su propia voz saliendo de una sinfonola por primera vez,
Angélica María dejó de ser solo la hija de Angélica Ortiz. Se convirtió en lo que sería para siempre, la novia de México. Lo que vino después fue una avalancha. Con apenas 15 años era ya una figura nacional. Sus discos cruzaban fronteras hacia América Latina. Apareció en su primera telenovela. Filmó lo que sería la primera de 57 películas. 57. En una industria donde muchos actores consideran exitosa una carrera con 10 o 15 películas, Angélica María filmaría 57 con directores distintos, géneros distintos, personajes distintos, siempre presente, siempre trabajando. Su popularidad cruzó el Atlántico. España la recibió como figura latinoamericana de primer nivel. Y cuando la televisión mexicana empezó a crecer a velocidades que nadie anticipó, las caras que el público ya conocía del cine y la radio fueron las primeras en capitalizar ese crecimiento. Ya tenía más de 100 programas de televisión en su historial, en una época donde no existía el streaming, donde si no lo viste en el momento en que se transmitió, no existía para ti. Quizá tú también has sentido eso alguna vez, la sensación de que el trabajo que haces importa, de que la gente te ve, de que lo que produces llega a alguien y lo mueve. Multiplica eso por millones de personas durante décadas y tendrás una idea, apenas una idea, de lo que Angélica María construyó. Pero mientras su carrera explotaba, mientras los premios se acumulaban y las ofertas no paraban, algo oscuro estaba pasando en su vida personal. Algo que las cámaras no captaban, algo que los productores no querían saber. Porque el precio que estaba pagando por todo ese éxito era uno que ningún contrato especificaba. Y ese precio tenía nombre, apellido y una boda transmitida en televisión nacional. Angélica María llegó a los 30 años con un historial que ningún contemporáneo suyo podía igualar. Más de 30 películas, decenas de telenovelas que habían formado parte de la cultura popular mexicana durante años. Una discografía que representaba décadas de evolución musical. Más de 100 premios en distintas categorías y países. Una presencia en la televisión mexicana que no tenía parangón entre sus contemporáneas. La mujer más famosa de México, sin discusión posible. Y en ese momento de cima absoluta, en ese pico donde todo parecía perfecto desde afuera, Angélica María tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. Se casó con Raúl Vale. Raúl Vale era productor. Un hombre que sabía cómo funcionaba la maquinaria del entretenimiento mexicano desde adentro. Sabía qué proyectos tenían futuro y cuáles no. Sabía a qué puertas tocar y cuáles evitar. Sabía, sobre todo, cómo hablarle a una mujer como Angélica María. Con seguridad, con visión. Con esa clase de confianza que en los años 70 se confundía fácilmente con solidez. Angélica María tenía 30 años cuando se casó con él. 30 años de carrera, de trabajo, de éxito, pero también 30 años sin tener a un hombre presente que se quedara. 30 años aprendiendo que el amor era algo que se ganaba con el trabajo y no algo que simplemente llegaba y se instalaba. Raúl Vale llegó y se instaló. Y eso para una mujer que había aprendido desde los 5 años que los hombres se van, debió sentirse como un milagro. La boda fue el 12 de enero de 1974. Transmitida en televisión nacional. La primera boda televisada en la historia de México. Según los registros de la época, millones de mexicanos vieron a la novia de México convertirse en novia de verdad. Con vestido blanco, con promesas, con la sonrisa más grande que le habían visto en décadas de cámaras apuntándole a la cara. El país entero festejó con ella. Nadie sabía lo que ya estaba pasando detrás de esa sonrisa. Nadie sabía, o si lo sabían preferían no decirlo, que el hombre que había llegado para quedarse ya estaba construyendo las condiciones de su propia salida. Atención. Aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí al principio. Las palabras que Angélica María dijo cuando finalmente pudo hablar de lo que vivió durante esos 14 años de matrimonio con Raúl Vale no fueron palabras dichas en el momento. No hubo conferencia de prensa, no hubo declaración inmediata. Fueron palabras que salieron años después, despacio, en pedazos, en entrevistas donde la pregunta correcta llegaba en el momento correcto y algo en ella decidía que ya era tiempo de decir la verdad. Lo que dijo fue esto, que Raúl Vale le fue infiel. No una vez, no un desliz aislado que pudiera atribuirse a un mal momento. Múltiples infidelidades durante años, con distintas mujeres, pero la infidelidad que lo cambió todo, la que terminó con 14 años de matrimonio, fue la de Arlet Pacheco.
Porque Raúl Vale no solamente le fue infiel a Angélica María con Arlet Pacheco. Llevaba 3 años construyendo con ella una vida paralela completa. 3 años de mentiras sistemáticas, de excusas que parecían razonables, de ausencias que tenían explicaciones, de un hombre que llegaba a casa y miraba a su esposa a los ojos sin pestañear, mientras afuera tenía otra mujer esperándolo. 3 años. Angélica María lo confirmó en declaraciones posteriores. Irma Serrano, la tigresa, que conocía a todos y sabía todo de todos en esa industria, también lo confirmó. No era un rumor, era una realidad que mucha gente cercana a ellos conocía, y que nadie, absolutamente nadie, le dijo a Angélica María directamente. Piensa en eso un momento. Hay personas en tu círculo que saben algo sobre tu vida que tú no sabes. Hay conversaciones que suceden a tus espaldas, miradas que se intercambian cuando sales del cuarto. Silencios que protegen una verdad que nadie quiere ser el primero en decirte. Es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Descubrir que el mundo que creías habitar no era el mundo real, que la historia que te contabas sobre tu propia vida era la versión editada, la versión diseñada para que siguieras funcionando sin hacer preguntas. Angélica María vivió eso durante 3 años sin saberlo. Y cuando lo supo, la construcción entera se derrumbó. El divorcio llegó en 1989, 14 años después de la boda transmitida en televisión nacional. Lo que no transmitió ninguna cámara fue lo que pasó en esos 14 años. Los silencios en casa. Las preguntas que no se hacían porque la respuesta daba miedo. La sensación de que algo estaba mal sin poder nombrarlo. El trabajo como refugio, como el único lugar donde todo tenía sentido, donde las reglas eran claras, donde el esfuerzo producía resultados predecibles. Angélica María siguió trabajando durante todo ese matrimonio con la misma intensidad que siempre. Porque eso era lo que sabía hacer. Porque en el escenario todo era claro y en casa nada lo era. Y en noviembre de 1975, en medio de todo eso, nació Angélica Vale. Una niña que llegaría al mundo dentro de un matrimonio que ya tenía grietas que nadie nombraba. Una niña que crecería viendo a su madre cargar sola, igual que su madre había crecido viendo a su abuela cargar sola, igual que su abuela había crecido viendo a la bisabuela cargar sola. 3 generaciones de mujeres llamadas Angélica. 3 generaciones aprendiendo la misma lección. ¿Sabes lo que es heredarle a tu hija, sin querer, sin saberlo, el patrón exacto que más daño te hizo a ti? Es quizás la ironía más cruel de la maternidad. Que lo que más queremos evitar es exactamente lo que más tendemos a repetir, porque es lo único que conocemos. Porque cuando el dolor es lo suficientemente antiguo, ya no se parece al dolor, se parece a la normalidad. Angélica María no quería que su hija cargara sola. Lo que no sabía era que ya le estaba enseñando cómo hacerlo. 9 meses después del divorcio, Raúl Vale se casó con Arlet Pacheco. 9 meses. La misma mujer, el mismo hombre, el mismo patrón que había existido durante 3 años dentro del matrimonio de Angélica María. Ahora formalizado, ahora público, ahora con anillo y ceremonia, y todo lo que a ella no le había dado cuando correspondía. Y si eso no fuera suficiente, años después, Raúl Vale también engañaría a Arlet Pacheco, esta vez con una mujer 31 años menor que él. El patrón no cambia, los hombres como Raúl Vale no cambian, solo cambian las mujeres que cargan con las consecuencias. Pero lo peor todavía no había llegado. Porque mientras Angélica María procesaba el final de su matrimonio, algo mucho más poderoso que Raúl Vale se movía en su contra. Algo con el poder de borrarla de la pantalla más importante de México. Algo con el poder de borrar también a su hija de 7 años. Algo llamado Emilio Azcárraga Milmo. Y lo que el tigre le hizo a ella y a esa niña fue algo que la industria del entretenimiento mexicana preferiría que olvidaras para siempre. Para entender lo que Emilio Azcárraga Milmo le hizo a Angélica María, necesitas entender quién era Emilio Azcárraga Milmo. No era simplemente el presidente de Televisa, era el hombre más poderoso de la comunicación en lengua española en el mundo entero. El tigre, como lo llamaban, no por ternura, sino por exactamente lo que la palabra implica, un depredador que marcaba territorio, que cazaba cuando tenía hambre y que cuando decidía que algo no tenía lugar en su mundo, desaparecía, sin proceso, sin apelación, sin explicación. Televisa en los años 80 y 90 era el único juego disponible en México. Era la pantalla que entraba en todas las casas, la voz que formaba opiniones, el espejo en el que México se miraba para saber quién existía y quién no. Si Televisa te ponía, existías.
Si Televisa te quitaba, desaparecías. Así de simple, así de brutal. Y el tigre lo sabía y lo usaba. No como excepción, como política. Hubo cantantes que desaparecieron de la pantalla por hablar con el competidor equivocado. Hubo actores que perdieron contratos por hacer un comentario en el momento incorrecto. Hubo figuras que tardaron décadas en entender por qué las puertas que antes se abrían solas, de repente estaban cerradas con llave, sin explicación, sin proceso. Porque el tigre no explicaba sus decisiones, las ejecutaba. Y Raúl Vale cometió el error que lo puso en la mira. Emilio Azcárraga Milmo le había solicitado a Raúl Vale producir contenido para Cablevisión. El servicio de cable de Televisa era una oportunidad clara, un encargo directo del hombre más poderoso de la industria. El mensaje implícito era obvio para cualquiera que conociera las reglas del juego. Produces para nosotros, eres parte de nuestra familia, te protegemos. Raúl Vale produjo el contenido y después se lo vendió a la competencia. Aquí llega lo segundo que te prometí. El testimonio documentado de lo que ocurrió el día que una niña de 7 años fue escoltada fuera del telecentro de Televisa Chapultepec. Y lo que ese momento revela sobre cómo el poder más absoluto de la televisión mexicana operaba sin ningún límite moral. Angélica Vale lo contó, no una vez. Lo contó en múltiples entrevistas con los mismos detalles, con la misma precisión que tienen los recuerdos que te marcan de por vida. Esos que no necesitas esforzarte para recordar porque nunca se fueron realmente. Tenía 7 años. 7 años. La edad en que los niños todavía creen que el mundo de los adultos tiene sentido. Que las reglas existen por razones que los adultos entienden, aunque tú no las entiendas todavía. Angélica Vale estaba en Televisa Chapultepec, el lugar donde había crecido prácticamente, donde su madre trabajaba, donde su abuela trabajaba, donde las puertas se abrían con el apellido que ella cargaba. El lugar que era, en todos los sentidos prácticos, su segundo hogar. Y ese día, agentes de seguridad de Televisa se acercaron a ella. No a sus padres, a ella, a la niña de 7 años, y la escoltaron fuera del edificio. No con amabilidad, no con explicaciones que una niña pudiera entender. Con la frialdad institucional de quien ejecuta una orden. De quien hace lo que le dijeron que hiciera sin preguntarse si tiene sentido hacérselo a una criatura de 7 años que no ha hecho nada. Piensa en eso un momento. Tienes 7 años. Llegas a un lugar que conoces de toda la vida. Un lugar donde tu cara es familiar. Donde los guardias te saludan. Donde sientes que perteneces. Y de repente alguien con uniforme se acerca y con palabras o sin ellas te dice que ya no puedes estar ahí. Que ya no eres bienvenida. Que el mundo que creías habitar tiene un límite, y tú acabas de encontrarlo. ¿Sabes lo que es sentir que te expulsan de un lugar donde creías pertenecer? Multiplica eso por la vulnerabilidad de tener 7 años y ningún marco de referencia para entender lo que está pasando. Ningún adulto que te explique por qué. Ninguna razón que tenga sentido a esa edad. Eso fue lo que Emilio Azcárraga Milmo le hizo a Angélica Vale, no a Raúl Vale, que fue quien tomó la decisión que desató la represalia. No a Angélica María, que era la figura pública con el poder suficiente para absorber un golpe así aunque doliera. A la niña de 7 años. A la que no tenía nada que ver. A la que nunca tomó ninguna decisión. El veto del tigre fue total e inmediato. Raúl Vale, vetado. Angélica María, vetada. Angélica Vale, vetada. Angélica Ortiz, la abuela, la productora pionera, también vetada. 4 personas, 4 carreras, 4 vidas profesionales borradas de la pantalla más importante de México por la decisión de un solo hombre. El veto duró 4 años. 4 años fuera de Televisa significaban en el México de esa época 4 años prácticamente fuera del espectáculo. No había alternativa real de ese tamaño. No había otra pantalla que llegara a tantos hogares. No había otra plataforma que pudiera compensar lo que Televisa representaba. Lo que el veto revela no es solo la crueldad de un hombre poderoso tomando represalias. Eso ya lo sabíamos de El Tigre. Lo que revela es el sistema completo. Porque el veto funcionó. Nadie en Televisa protestó públicamente. Ningún colega de Angélica María salió a decir que castigar a una niña de 7 años cruzaba una línea que no debería cruzarse. Nadie en la industria se solidarizó de manera visible. Porque solidarizarse con alguien vetado por El Tigre era el camino más rápido para que te vetaran a ti también. El silencio de la industria entera fue tan brutal como el veto mismo. Y Angélica María lo absorbió. Esperó.
trabajó donde pudo, mantuvo su nombre vivo como pudo. Y 4 años después, cuando el veto se levantó, volvió. Porque Angélica María siempre volvía. Eso era lo que hacía. Eso era lo que había aprendido desde los 3 años sobre un escenario con luces en la cara. Que el trabajo no se detiene, que la función no se cancela, que se sigue aunque el pecho duela y las manos tiemblen. Pero algo había cambiado. Algo que no se menciona en los especiales de aniversario, ni en los homenajes de fin de año. Angélica María regresó, pero también había aprendido una vez más que en este mundo los poderosos hacen lo que quieren y las consecuencias las cargan otros. Específicamente, las cargan las mujeres, y las hijas de las mujeres, y las hijas de las hijas. Quizá tú también has vivido algo parecido, no el veto de una empresa televisiva, pero sí esa sensación de que alguien con más poder que tú tomó una decisión que reorganizó tu vida sin preguntarte nada. Y lo que más duele no es la decisión en sí, es el silencio que la rodea. El hecho de que todo el mundo lo sabe menos tú. El hecho de que cuando finalmente lo entiendes, el mundo ya siguió adelante como si lo que te pasó fuera un detalle menor en una historia más grande. Angélica María sobrevivió el veto. Lo absorbió con la misma determinación que había absorbido todo lo demás. Con el trabajo, con la constancia, con esa resistencia física y emocional que nadie te enseña porque nadie te avisa que la vas a necesitar. Pero lo que nadie cuenta es lo que cuesta mantenerse en pie durante 4 años de invisibilidad forzada. Lo que cuesta seguir diciéndoles a tus hijos que todo va a estar bien, cuando no sabes exactamente cómo. Lo que cuesta mantener la dignidad intacta cuando la industria que fue tu hogar durante décadas te trata como si nunca hubieras existido. Lo que cuesta sonreír en público, mientras por dentro calculas cómo vas a pagar las cuentas del mes siguiente, con proyectos que son sombra de lo que tenías antes. Angélica María lo hizo. 4 años. Y cuando el veto se levantó y las puertas de Televisa volvieron a abrirse, nadie hizo una celebración. Nadie reconoció públicamente que lo que había pasado era injusto. Simplemente las cosas volvieron a funcionar. Como si nada. Como si 4 años de veto fueran un paréntesis técnico y no una decisión que cambió la trayectoria de 4 vidas, incluyendo la de una niña de 7 años. Eso también forma parte de cómo funciona el poder. No solo en el momento de golpear, también en el momento de no reconocer el golpe. Mientras todo eso pasaba, su cuerpo empezaba a mandarle señales que ella estaba demasiado ocupada para escuchar. Señales que ignoradas durante suficiente tiempo se convierten en algo que ya no puedes ignorar. Algo que le robaría 20 años de vida tal como ella la conocía. Y nadie, absolutamente nadie, se lo diagnosticó correctamente durante 2 décadas. Antes de contarte lo que le pasó a su cuerpo, necesitas saber lo que ya estaba pasando en su vida cuando empezaron los primeros síntomas. Estamos en 1996. Angélica María tiene 52 años. Ha sobrevivido un divorcio devastador. Ha sobrevivido 4 años de veto. Ha reconstruido su carrera con la misma determinación silenciosa con la que construyó todo lo demás. Ha criado a Angélica Vale prácticamente sola, siendo la figura presente mientras Raúl Vale era la figura ausente, repitiendo, sin saberlo, el patrón exacto que su propia madre había vivido cuando Arnold Hartman cruzó la frontera en dirección contraria. Angélica cargando. Siempre Angélica cargando. Y entonces, el 26 de octubre de 1996, fallece Angélica Ortiz, su madre, su productora, su guardiana, la mujer que la subió a un escenario a los 3 años, la mujer que revisaba cada contrato, la mujer que había sido durante 52 años la única presencia constante e incondicional en la vida de Angélica María. Imagínate eso, 52 años con alguien que siempre estuvo. Y de repente, en un día, esa ancla desaparece. El mundo que parecía tener peso y dirección de pronto flota sin gravedad, sin norte, sin el punto fijo alrededor del cual todo lo demás giraba. Angélica María perdió a su madre, y su cuerpo, que había estado cargando en silencio durante décadas, decidió que ya era suficiente. Aquí llega lo tercero que te prometí. El testimonio de las personas cercanas a Angélica María, que vieron cómo una enfermedad no diagnosticada correctamente durante casi 20 años le fue borrando la cara, la memoria y la salud, mientras ella seguía trabajando, seguía sonriendo, seguía siendo la novia de México para un público que no sabía lo que estaba pasando detrás de esa sonrisa. Poco después del fallecimiento de su madre, Angélica María recibió el diagnóstico que nadie quiere recibir:
Cáncer de mama. No era un rumor, era un diagnóstico médico real con todo lo que eso implica. Las consultas, los estudios, las palabras del médico dichas con esa combinación particular de precisión clínica y delicadeza humana, que los oncólogos aprenden porque tienen que decir cosas terribles todos los días. Angélica María fue sometida a una mastectomía y siguió trabajando, porque eso era lo que hacía, porque había aprendido desde los 5 años que detenerse es peligroso, que el movimiento es la única forma de no caer, que si te quedas quieta el peso de todo lo que has estado cargando te aplasta. Quizá tú también has conocido a alguien así, que trabaja cuando debería descansar, que sonríe cuando debería llorar, que sigue adelante cuando el cuerpo le pide a gritos que se detenga. Personas que han aprendido que pedir ayuda es una debilidad que no pueden permitirse, que la fortaleza no se declara, se demuestra con el cuerpo que aguanta. Personas para quienes parar no es descansar, es rendirse. Angélica María era esa persona. Lo había sido toda su vida. Y entonces, cuando el cáncer regresó, algo más se sumó a la carga. Un segundo diagnóstico. Uno que nadie en su círculo entendía completamente. Uno que los médicos tardaron años, casi 2 décadas, en identificar correctamente. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad causada por niveles excesivos de cortisol en el cuerpo durante periodos prolongados. Puede ser consecuencia de un tumor, de una glándula que no funciona correctamente, o del tratamiento prolongado con cortisona, el medicamento que se usa frecuentemente como parte del manejo de distintas enfermedades, incluyendo algunos tratamientos oncológicos. Lo que hace el síndrome de Cushing al cuerpo humano es sistemático y devastador. Cambia la cara. La hinchazón facial es uno de los síntomas más visibles. Para una mujer cuya cara había sido su instrumento de trabajo durante casi 6 décadas, ver esa cara cambiar de maneras que no controlaba y no podía explicar públicamente era una forma particular de crueldad, cotidiana, silenciosa, irremediable. Afecta la visión. Los ojos que habían comunicado más que cualquier diálogo en 57 películas empezaban a fallar. Afecta la memoria. Y aquí es donde la historia se pone más oscura. Porque la memoria no es solo un mecanismo funcional. La memoria es la identidad. Angélica María, la mujer que había memorizado guiones enteros desde los 5 años, que había aprendido canciones en idiomas que no eran los suyos, empezaba a sentir cómo esa capacidad se desdibujaba, como agua que se escapa entre los dedos y no hay forma de detenerla. Hace crecer vello facial. En una industria donde la imagen femenina es juzgada con una crueldad que no necesita justificarse, este síntoma era una humillación adicional, silenciosa, cotidiana y completamente fuera de su control. Y todo esto duró 20 años. 20 años de síntomas, 20 años de un cuerpo mandando señales, 20 años de médicos que no llegaban al diagnóstico correcto, o que llegaban tarde, o que trataban los síntomas individuales sin conectar el patrón completo. 20 años de Angélica María cargando sola con algo que no podía nombrar correctamente, porque nadie le había dado el nombre correcto todavía. Las personas cercanas a ella que vieron este proceso describen algo que no aparece en las entrevistas de esa época, algo que las cámaras no captaban. Veían a una mujer que seguía trabajando con una determinación que ya no era elección, sino necesidad, que el trabajo era el único territorio donde todavía tenía control, donde podía predecir los resultados de sus esfuerzos. Veían también a una mujer que había perdido a su madre, que había sobrevivido un cáncer, que cargaba con los síntomas de una enfermedad no diagnosticada, y que aún así aparecía en cámaras y sonreía y era la novia de México. Porque eso era lo único que el público conocía de ella. Porque ese era el único contrato que había firmado con el mundo desde los 3 años. Existir para otros. Dar lo que se pedía. Sonreír cuando las luces estaban encendidas. Piensa en eso un momento. Más de 60 años de vida pública. 60 años de construir una imagen de alegría y vitalidad. Y por dentro, simultáneamente, vivir todo esto. El abandono del padre. Las infidelidades del esposo. El veto que afectó a tu hija de 7 años. El fallecimiento de tu madre. El cáncer. La enfermedad no diagnosticada que te borra la cara y la memoria. ¿Cuánto cabe en una sola vida? ¿Cuánto puede cargar una sola persona antes de que el peso deje huellas que ningún maquillaje puede cubrir? Angélica María lo descubrió, centímetro a centímetro, año a año, sin que nadie pudiera cargar con ella. Cuando el diagnóstico correcto finalmente llegó,
Ya habían pasado casi 20 años desde los primeros síntomas. 20 años es tiempo suficiente para que una enfermedad haga daño irreversible. El tratamiento comenzó. Los médicos trabajaron para estabilizar los niveles de cortisol. Algunos síntomas mejoraron parcialmente, pero hay cosas que el cuerpo no perdona cuando han estado pasando durante 20 años sin el tratamiento correcto. Los problemas de memoria permanecieron, no de manera que la incapacitara totalmente, pero sí de manera que las personas cercanas a ella notaban la diferencia entre la Angélica María que había sido y la que el síndrome de Cushing había dejado. Quienes estuvieron cerca de ella durante este periodo describen algo que duele escuchar. Una mujer que seguía siendo completamente ella en su esencia, en su calidez, en su humor, pero que a veces buscaba palabras que no llegaban, que a veces la memoria tardaba más de lo que debería en encontrar lo que buscaba. Para una mujer cuya carrera había sido su identidad durante 75 años, esto no era solo un problema de salud, era una pérdida de identidad. Era cargar sola con la ironía más cruel, que lo que te define empieza a hacerse borroso precisamente cuando más lo necesitas. Los años que siguieron fueron una negociación constante entre lo que el cuerpo podía dar y lo que la carrera y el público esperaban. Perdió la capacidad de trabajar con la misma intensidad de siempre. La mujer que había filmado 57 películas, protagonizado 17 telenovelas, grabado más de 600 programas, ya no podía mantener ese ritmo. Perdió la cara que México había conocido durante décadas. Los cambios físicos producidos por el síndrome de Cushing no se revirtieron completamente. Y esa diferencia visible era un recordatorio constante, público y sin piedad de todo lo que la enfermedad había cobrado. Perdió la presencia cotidiana en la industria que había sido su hogar desde los 3 años. No de golpe, no por decisión de alguien más, sino gradualmente, como lo pierden las figuras que envejecen en una industria que consume la juventud y descarta lo que ya no brilla con la misma intensidad. Y perdió, quizás lo más doloroso, la posibilidad de recordar completamente su propio legado con la claridad que ese legado merece. Hoy, mientras escuchas esta historia, Angélica María tiene 80 años, vive en Miami, con la enfermedad que nadie le diagnosticó a tiempo, con la memoria que el síndrome de Cushing fue borrando durante 2 décadas, con el legado más extraordinario que una artista latinoamericana haya construido en el siglo XX, y sola, en el sentido más profundo de esa palabra, el sentido que no tiene que ver con si hay personas físicamente presentes, sino con el peso que se carga sin que nadie más pueda cargarlo por ti. Pero hay algo más en esta historia, algo que tiene que ver con la generación que sigue, con la hija que creció viendo a su madre y que aprendió, sin que nadie se lo enseñara con palabras, que eso era lo que las mujeres de esta familia hacían. Angélica Vale creció, construyó su propia carrera, encontró su propio amor, formó su propia familia, y en 2025, casi exactamente como su madre décadas antes, descubrió que el matrimonio que creía tener no era el matrimonio real. La historia no solo se repite, se hereda. Y lo que pasó en noviembre de 2025 es quizás la parte más devastadora de toda esta historia, porque demuestra que 3 generaciones de mujeres llamadas Angélica aprendieron la misma lección, y ninguna pudo romper el ciclo. Pero eso te lo cuento ahora. Angélica Vale construyó su propia carrera con la misma determinación que su madre. No fue fácil. Creció a la sombra de un apellido que era simultáneamente una puerta abierta y un estándar imposible de igualar. Creció sabiendo que el público la compararía con su madre inevitablemente, que cada actuación sería medida contra el legado de la novia de México, que el nombre que cargaba era tanto una bendición como una cadena. Pero Angélica Vale también encontró su propio camino. Construyó una carrera sólida en teatro, en televisión, en cine. Desarrolló un estilo propio que la diferenciaba de su madre sin negarla. Se convirtió en una figura pública respetada por mérito propio. Y el 12 de febrero de 2011 se casó con Otto Padrón, un empresario cubano, Tieventrus, un hombre que parecía ser exactamente lo que la historia de su familia había necesitado siempre y nunca había tenido. Estable, presente, comprometido. Tuvieron 2 hijos. Una familia completa, visible, aparentemente sólida. El matrimonio que rompía el patrón. El hombre que se quedaba. El matrimonio duró 14 años. 14 años. El mismo número exacto que duró el matrimonio de Angélica María con Raúl Vale. El mismo número, la misma duración. Como si el patrón tuviera memoria propia.
como si la historia conociera el guión de memoria y simplemente lo repitiera con nuevos actores, nuevos nombres, la misma herida. Aquí llega lo cuarto que te prometí, y es la parte que más duele, no porque sea la más dramática, sino porque es la más reciente, porque demuestra que todo lo que hemos contado en esta historia no es pasado, es presente. Es noviembre de 2025. El documento que confirma que la historia se repitió es también, en este caso, la forma en que la historia se repitió. Porque lo que pasó no fue solo que el matrimonio de Angélica Vale terminó después de 14 años. Lo que pasó fue cómo se enteró. Otto Padrón presentó una demanda de divorcio en noviembre de 2025, y Angélica Vale no lo sabía. Él estaba sentado frente a ella, cenando con ella, mirándola a los ojos, y ella no lo sabía. Piensa en eso un momento. Estás sentada frente al hombre con quien has construido 14 años de vida. El padre de tus hijos, la persona que duerme en tu misma cama, que conoce tus miedos, que sabe cómo tomas el café, que ha visto las versiones de ti que el público nunca ve. Las versiones sin maquillaje, sin cámara, sin personaje, la versión real. Estás cenando con ese hombre y en algún momento tu teléfono recibe una notificación, una nota de prensa, un mensaje de alguien que vio algo. Y te enteras de que ese hombre ya tomó la decisión más grande que existe dentro de un matrimonio sin decírtelo. Ya firmó los papeles. Ya inició el proceso legal. Ya decidió que los 14 años terminaron. Y siguió cenando contigo. ¿Sabes lo que es descubrir que la persona más cercana a ti ya tomó esa decisión sin avisarte? La decisión que reorganiza todo. ¿Dónde vives? ¿Cómo crías a tus hijos? ¿Qué pasa con lo que construiste juntos? ¿Quién eres cuando ya no eres parte de esa unidad? Otto Padrón tomó esa decisión, la ejecutó legalmente y siguió sentado frente a ella. Igual que Raúl Vale en 1989, igual que Arnold Hartman en 1949, igual que todos los hombres que en esta historia tomaron decisiones sobre la vida de las mujeres que los amaban sin decírselas directamente, sin darles la conversación que merecían, sin respetar el tiempo y la entrega que esas mujeres habían invertido. 3 generaciones, el mismo patrón, la misma herida, distinto nombre de hombre. Pero hay algo en esta historia que no es solo sobre los hombres que se fueron, es sobre lo que esas mujeres aprendieron a hacer cada vez que uno se iba. Lo que Angélica María hizo cuando Raúl Vale se fue lo mismo que había aprendido a hacer desde los 5 años cuando su padre cruzó la frontera. Seguir trabajando, seguir cargando. Convertir el dolor en disciplina, transformar la herida en combustible. Y eso mismo le enseñó a su hija, sin palabras, sin intención, solo con el ejemplo cotidiano de una mujer que nunca se detenía. Hay algo que Angélica María dijo en una entrevista, una frase que repitió tantas veces que se convirtió en parte de su imagen pública. El rencor enferma. 3 palabras. Las dijo después del divorcio de Raúl Vale. Las dijo después del veto de Televisa. Las dijo después del cáncer. Las dijo después del síndrome de Cushing. Es una frase hermosa. Es generosa. Es el tipo de sabiduría que se gana pagando un precio muy alto durante mucho tiempo. Pero también es, si la miras desde otro ángulo, la frase de una mujer que aprendió tan profundamente a cargar sola, que convirtió esa carga en filosofía, que tomó todo el peso que nadie le ayudó a cargar y lo transformó en una lección de vida que sonaba como fortaleza, pero que era, en su raíz más profunda, la única forma de sobrevivir que había conocido desde los 5 años. No guardar rencor, seguir adelante, siempre seguir adelante. Y ahora su hija, con 50 años y 2 hijos y 14 años de matrimonio, que se terminaron sin que nadie le avisara directamente, estaba aprendiendo la misma lección, de la misma manera, con la misma soledad. ¿Cómo se rompe un patrón que lleva 3 generaciones grabado en el cuerpo de una familia? ¿Cómo le enseñas a tu hija algo diferente a lo que tú aprendiste, cuando lo que tú aprendiste fue lo único que te mantuvo en pie? ¿Cómo decides que cargar sola no es fortaleza, sino herida, cuando toda tu vida esa carga fue lo que te definió? Cuando fue lo que te dio los premios, la fama, el reconocimiento, la identidad. Estas preguntas no tienen respuesta fácil. Y cualquier respuesta fácil sería una mentira. Tal vez tú también las has hecho. No exactamente estas, pero algo parecido. ¿Cuándo parar de aguantar se convierte en rendirse? ¿Cuándo pedir ayuda es fortaleza y cuándo es debilidad?
¿Cómo sabes la diferencia entre ser resistente y estar atrapada? Angélica María nunca tuvo tiempo de hacer esas preguntas. Tenía películas que filmar, canciones que grabar, telenovelas que protagonizar, una hija que criar, una carrera que reconstruir después del veto, una salud que sostener después del cáncer. Siempre había algo más urgente que detenerse a preguntarse si la forma en que vivía era la única forma posible. Y eso, en última instancia, es el crimen más silencioso de todos. No el que cometió Raúl Vale, no el que cometió Emilio Azcárraga Milmo, no el que cometió Arnold Hartman. El crimen más silencioso fue el que cometió una industria entera que necesitaba que Angélica María siguiera siendo la novia de México, sin importar lo que le costara por dentro. Que aplaudía su fortaleza sin preguntarse jamás a qué precio venía esa fortaleza. Que consumía su sonrisa sin preguntarse qué había detrás de ella. Y el que cometió una cultura que enseña a las niñas desde muy pequeñas que cargar sola es un valor, que pedir ayuda es una debilidad, que el amor se gana con el trabajo y no es algo que se merece simplemente por existir. Esa cultura no tiene un nombre, no tiene una fecha, no tiene un tigre responsable, pero tiene 80 años de consecuencias visibles en el cuerpo y la memoria de una mujer que vive sola en Miami. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1944. Nace Angélica María Hartman Ortiz, en Nueva Orleans. Dos apellidos de dos mundos que nunca lograron unirse. 1949. Su padre, Arnold Frederick Hartman, desaparece de su vida. Angélica tiene 5 años y aprende la lección que la acompañará los siguientes 75. Que sostenerse sola no es una opción. Es el único modo de vida disponible. 1958. Graba su primer disco a los 14 años. México empieza a descubrir lo que ya era desde mucho antes. 1961. Primera de 57 películas. El contador empieza a correr y no se detendrá durante décadas. 1974. Se casa con Raúl Vale en la primera boda televisada de México. Millones festejan sin saber lo que ya está pasando detrás de esa sonrisa. 1975. Nace Angélica Vale en noviembre. Una niña que crecerá aprendiendo, sin que nadie se lo enseñe con palabras, que las mujeres de esta familia se sostienen solas. 1989. El divorcio llega después de 14 años y una relación paralela de 3 años que todos conocían menos ella. 9 meses después, Raúl Vale se casa con la otra mujer. 1992. El veto de Emilio Azcárraga. Milmo borra de la pantalla a 4 personas simultáneamente, incluyendo a una niña de 7 años, escoltada por agentes de seguridad, fuera de Televisa Chapultepec. 1996. Fallece Angélica Ortiz el 26 de octubre. El suelo desaparece, el cáncer llega. El síndrome de Cushing empieza su trabajo silencioso. 2006. Después de casi 20 años de síntomas, el diagnóstico correcto finalmente llega. El daño ya es parcialmente irreversible. 2011. Angélica Vale se casa con Otto Padrón el 12 de febrero. 14 años de matrimonio. 2 hijos. 2025. La demanda de divorcio de Otto Padrón llega en noviembre. Angélica Vale se entera por la prensa mientras cena con él. 14 años. El mismo número exacto que duró el matrimonio de su madre. 3 generaciones de mujeres llamadas Angélica. 3 abandonos distintos con el mismo resultado. 14 años, 2 veces, el mismo número, la misma herida, distinto hombre, 57 películas, 17 telenovelas, más de 200 premios, más de 600 programas, 20 años con una enfermedad sin diagnóstico correcto, y 0 personas que se quedaran sin irse eventualmente. La mujer más famosa de México durante más de 5 décadas. Y al final, como al principio, sola. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que pasa cuando una niña de 5 años aprende que sostenerse sola es el único modo de vida disponible y nadie, en 75 años, le enseña que existe otra forma de estar en el mundo. Es lo que pasa cuando la fortaleza se confunde con soledad y la soledad se confunde con dignidad. Es lo que pasa cuando el patrón no se rompe, sino que se hereda generación tras generación, con distintos nombres y las mismas heridas. La lección aquí no es que las estrellas también sufren, ni que la fama no garantiza la felicidad. Esas son verdades superficiales que suenan profundas, pero no cambian nada en nadie. La lección es más profunda y más incómoda que eso.
Lo que la historia de Angélica María revela es que hay creencias que se instalan en el cuerpo de un niño antes de que ese niño tenga palabras para nombrarlas, antes de que tenga la capacidad de cuestionarlas, antes de que pueda decidir si quiere vivir con ellas o sin ellas. Creencias que después operan como instrucciones invisibles durante décadas, dirigiendo decisiones que parecen libres, pero que en realidad obedecen a una programación tan antigua que ya no se distingue de la personalidad. Cargar sola no era el carácter de Angélica María. Era la instrucción que recibió a los 5 años cuando su padre se fue y nadie la ayudó a procesar lo que eso significaba. Era la conclusión que su cuerpo de niña extrajo de la única evidencia disponible, que las mujeres que ella admiraba cargaban solas, que ese era el estándar, que eso era lo normal, que eso era lo correcto. Y 75 años después, esa instrucción todavía estaba funcionando, en ella y en su hija. Angélica María tuvo todo lo que el mundo considera éxito. Tuvo 57 películas, tuvo 17 telenovelas, tuvo más de 200 premios, tuvo el amor de un país entero durante 8 décadas, tuvo un título que registró legalmente porque el mundo se lo había dado. Prestó su voz a Mamá Coco, un personaje cuya misión es ser recordada, cuya historia gira alrededor de que las personas que amamos no sean olvidadas. La mujer que prestó su voz a ese personaje tiene hoy 80 años y carga con la ironía más cruel que esta historia tiene para ofrecer, que su propia memoria ya no funciona con la misma fidelidad de antes, que la mujer que luchó contra el olvido en pantalla enfrenta, en su vida real, el miedo silencioso de no poder recordar. Pero sus películas siguen existiendo, sus canciones siguen sonando. Su voz como Mamá Coco sigue llegando a nuevas generaciones que no saben su nombre, pero que escuchan algo en esa voz que los mueve de maneras que no pueden explicar completamente. El legado sobrevive. La mujer que lo construyó cargando sola durante 80 años merece que lo sepamos, no para señalarla, no para tenerle lástima, para entender cómo funciona realmente la trampa que no tiene barrotes visibles, la trampa que se llama fortaleza y se siente como identidad y se ve desde afuera como éxito. La trampa que se hereda de madre a hija sin que nadie la transmita conscientemente, porque la transmisión no necesita palabras. Solo necesita el ejemplo cotidiano de una mujer que carga sin quejarse y llama a eso dignidad. Angélica María cargó, durante 80 años cargó, y México aplaudió esa carga durante 80 años sin preguntarse jamás si alguien debería haber compartido el peso. Pero hay algo en esta historia que va más allá de Angélica María. Algo que va más allá de la industria del espectáculo mexicana. Algo que toca un nervio mucho más cercano, mucho más cotidiano, mucho más universal. Porque la historia de Angélica María no es solo la historia de una actriz. Es la historia de lo que le pasa a cualquier persona, hombre o mujer, que aprende desde muy pequeña que el amor no es gratuito, que el amor se gana, que la presencia hay que merecerla, que si trabajas suficientemente duro, si produces suficientemente, si das suficientemente, entonces quizás las personas importantes no se van. Esa creencia no nace en el espectáculo, nace en las familias, en los hogares donde un padre se va sin explicación, en las casas donde el modelo adulto es la resistencia sin queja, en los lugares donde mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad y no una señal de humanidad. Angélica María aprendió esa creencia a los 5 años y la vivió durante 75 años más. ¿Cuánto tiempo puedes vivir con una creencia antes de que se vuelva tan tuya que ya no puedes distinguirla de tu personalidad? ¿Cuándo deja de ser algo que aprendiste y se convierte en algo que eres? Esa es la pregunta que esta historia no puede responder, pero que sí puede plantear con suficiente claridad como para que tú la hagas en tu propia vida. ¿Hay algo que cargas sola que no deberías cargar sola? ¿Hay algo que defines como fortaleza que en realidad es una herida tan antigua que ya no la reconoces como herida? ¿Hay alguien en tu vida que admiras por su resistencia, por su capacidad de seguir adelante sin detenerse, y que quizás debería detenerse? ¿Que quizás necesita permiso para detenerse? Angélica María nunca tuvo ese permiso. La industria lo necesitaba en movimiento. El público la necesitaba sonriendo, y ella misma había aprendido tan profundamente que moverse era la única forma de sobrevivir, que detenerle habría sentido como morir, no como rendición, como muerte. Eso es lo que hace una lección aprendida a los 5 años. Eso es lo que hace el abandono cuando no se procesa, cuando no se nombra, cuando se transforma en filosofía de vida en lugar de en herida que necesita cuidado. El rencor enferma.
Esa frase de Angélica María, esa frase hermosa y generosa y sabia, esa frase que también, si la miras con cuidado suficiente, revela algo más. Revela que una mujer pasó 80 años decidiendo activamente no guardar rencor, lo que significa que el rencor estuvo ahí, que la traición estuvo ahí, que el dolor estuvo ahí, y que ella, con toda la dignidad y la fortaleza que tenía, eligió procesarlo sola, en silencio, transformándolo en sabiduría en lugar de convertirlo en peso que compartir, porque no tenía con quién compartirlo, porque eso no era lo que las mujeres de su familia hacían, porque eso no era lo que la industria esperaba de ella, porque después de 80 años de aprender que el amor se gana con el trabajo, pedir ayuda debía sentirse como declarar que ya no podías ganarlo. Y eso, en última instancia, es la tragedia más silenciosa de toda esta historia. No la traición de Raúl Vale, no el veto de Emilio Azcárraga Milmo, no el abandono de Arnold Hartman. La tragedia más silenciosa es que una mujer con todo el talento, toda la fuerza y toda la inteligencia del mundo, nunca tuvo un lugar seguro donde simplemente no tener que ser fuerte. Nunca tuvo ese lugar. Desde los 5 años. Nunca. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento de este video reconociste en Angélica María algo que